Saludos, terroríficos vetustos. Solo los condenados y necios viajan en noche bruja, ya que el cambio de año despierta a los muertos, llamándolos a salir de tumbas sin nombre y de lugares de reposo no consagrado. Los sacerdotes de Mor son los únicos que están a salvo, y su solitaria vigilia es la única protección contra los muertos inquietos. Así que, ¿quién eres tú? ¿Un necio? ¿Un alma condenada? ¿O un sacerdote solitario? Para ponerte en marcha tan cerca de Nochebruja, con algo más que el rumor de un jinete sin cabeza reclamando sombríos trofeos por estas tierras. Así comienza El infierno cabalga sobre Halt. Un escenario corto, perfecto para jugar en una sesión de la noche de Halloween, donde los muertos cabalgan por los campos solitarios, aullando sus penas, mientras los vivos se refugian atemorizados en capillas y santuarios. Quizás el amanecer devuelva la tranquilidad a sus hogares, pero mientras tanto, ¿estarán preparados para sobrevivir a la noche más embrujada? Que tengan cuidado, porque rodarán cabezas. Cuando el sol se pone, el frío y claro cielo nocturno se ilumina con las primeras estrellas de la noche y las dos lunas, Mansliev y Morsliev. La primera, una media luna menguante como un ojo entrecerrado, y la segunda, un orbe verde más pequeño, parecido a una calavera, que proyecta sus oscuras energías sobre la Tierra. La Gesesnach señala la víspera del año nuevo en el calendario imperial. La gente corriente siente un particular temor por estas fechas, pues consideran que el influjo de la fantasmagórica luz de las lunas provoca que los muertos se agiten en sus tumbas. Durante el día, las personas de bien acuden a templos y santuarios para rezar contra los horrores que se desatan en esta noche. Ningún temeroso de Sigmar osaría adentrarse en la oscuridad. Sin embargo, para el culto de Mor es una noche sagrada y una fecha muy señalada para celebrar su liturgia divina. Los sacerdotes acuden a los campos santos para oficiar sus ritos, pues según su tradición, los portales que separan el mundo de los vivos y los muertos se abren de par en par, y los espíritus de los fallecidos regresan, facilitando la comunión con los difuntos. De igual modo, la vigilia permite a los clérigos proteger a los vivos de los muertos inquietos, que durante la Gesennach parecen fortalecidos. Cuando comienza el infierno cabalga sobre Halt, los personajes se encuentran viajando por las carreteras del sur del imperio, mientras el sol se pone tras las montañas grises. Una sombra se cierne por los bosques cuando la noche cae, y las dos lunas surgen en el firmamento, anunciando la noche bruja. En el mapa del glorioso Reikland podemos localizar Halt al sur de la población de Elhart, justo al pie de las montañas grises, entre dos ramales del río Schindler, un afluente del Reik. Incluso es más que probable imaginar que en los días despejados los habitantes de la cercana ciudad fortaleza de Helmgard puedan divisar los campos de lúpulo cercanos a estas dos localidades, famosas por sus exquisitas cervezas. En el infierno cabalga hacia Halt, la villa se presenta con una detallada descripción, partiendo desde las tierras circundantes, donde se encuentran las explotaciones agrícolas y un enorme y característico molino de viento, ahora abandonado, hasta los establecimientos más importantes tras sus imponentes muros, como serían las fábricas de cerveza, las posadas, el templo sigmarita, el mercado o el ayuntamiento. Esta población es próspera, pero se encuentra aislada. De la época anterior al imperio hay vestigios monumentales de la vieja fe, como los antiguos hitos de piedra con runas inscritas en ellos. El paso del tiempo no ha sido bondadoso con estos hitos y muchos se encuentran destrozados. Incluso la propia acción de los lugareños ha provocado su ruina, puesto que han construido con estas piedras algunas de sus edificaciones más relevantes, como la propia muralla que rodea Halt. Esta historia traslada todo el sabor del clásico cuento de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, a nuestras mesas del juego de rol de Warhammer Fantasy. Por tanto, los jugadores que estén familiarizados con la historia enseguida reconocerán los personajes principales, aunque esta vez estarán caracterizados bajo la perspectiva del viejo mundo.
Como director de juego, supone un reto controlar el llamado metajuego, es decir, separar lo que saben los jugadores de lo que conocen los personajes. Bajo mi punto de vista, sería interesante mantener una conversación previa para destacar estos puntos. De igual modo, es importante incidir en el gancho inicial para mantener el compromiso de los jugadores con la premisa de la aventura. El infierno cabalga hacia Halt introduce al abogado Gus Van Sant como la propuesta para que los personajes viajen hacia la localidad, investigando sobre unos asesinatos misteriosos. Si su origen es el idóneo, por ejemplo, profesiones relacionadas con el elemento criminal, Santer puede interpretar el papel de mecenas del grupo, tal y como se indica en los suplementos de mecenas del viejo mundo, siendo, evidentemente, un conocido de anteriores aventuras. Sin embargo, si el litigante no despierta simpatía entre los personajes jugadores, es recomendable indicar que una de las víctimas del jinete sin cabeza es un conocido del grupo, para que de ese modo puedan comprometer sus acciones con las tramas que se desarrollan en la aventura. Las 3 primeras escenas o partes del Infierno cabalga sobre Halt se desarrollan durante la Hexennacht, la noche bruja y víspera del Año Nuevo, mientras que la cuarta se desarrolla durante el Hexenstag, el día de Año Nuevo, y la quinta durante la noche de ese día. Es importante indicarlo porque el título de la última escena, parte 5 Noche Bruja, puede inducir a error, aunque siguiendo el calendario que os he propuesto no tendría que haber ningún problema. Como en otras hazañas sombrías y peligrosas de Warhammer, el elemento de desafío principal es la agenda de los personajes no jugadores o PNJ. En esta aventura hay un elenco muy nutrido de PNJ, que tienen diferentes objetivos que chocan contra las acciones de los personajes. De hecho, es recomendable que los antagonistas no se enfrenten en combate singular a los personajes, sino que escojan estrategias elaboradas para intentar derrotarlos o apartarlos de sus objetivos. Y de entre todos los PNJ destacan principalmente el jinete sin cabeza, cuya sed de venganza provoca situaciones muy comprometidas para los personajes jugadores. En este caso, esta criatura parece un recurso que transgrede en principio las reglas del juego, sobre todo por sus milagrosas huidas o sus sobrenaturales poderes. Para evitar que los jugadores experimenten una sensación de arbitrariedad, como director de juego puedes describir la utilización de los puntos de destino del jinete sin cabeza del mismo modo que lo harían los propios jugadores con sus personajes. Al final, lo importante es que la investigación de los asesinatos de este personaje puedan conducir a revelar el misterio final. A lo largo de la aventura, el director de juego encontrará pasajes que aportarán notas de color sobrenatural, describiendo el ambiente propio de la Hexennacht. Extraños sucesos como velas que no se consumen, árboles que parecen muertos por la mañana y vivos a media tarde, o calabazas que explotan al paso de los personajes. Esta atmósfera extraordinaria desembocará en las escenas finales y la revelación del misterio que ocultan algunos lugareños de Halt. Como director de juego, describe este entorno mágico y no dudes en relacionarlo con los monumentos megalíticos de la vieja fe o el aislamiento de la propia comunidad. Siempre ten en cuenta ese punto de humor negro que debería aparecer en toda aventura de Warhammer, aprovechando alguna de las escenas más macabras en un contrapunto cómico pero cruel. Al final no deja de ser la esencia del viejo mundo. El infierno cabalga hacia Halt es una aventura muy interesante si quieres reunir a tus jugadores en la noche de Halloween. Tiene muchos elementos descriptivos que ilustran un día tan marcado en el calendario imperial como es la Hexennacht y proporciona suficiente material para pasar una sesión realmente divertida. Sin embargo, debes tener cuidado con el gancho, la introducción de los PJs, y debes también tener a mano algunos perfiles para los ciudadanos comunes de Halt, como por ejemplo la guardia de la localidad, para que no tengas sorpresas de última hora cuando los personajes principales intenten interactuar con ellos. Y hasta aquí, otro terrorífico encuentro, familia vetusta. Seguimos en Hallowgrim y en el sombrío y peligroso mundo de Warhammer Fantasy los poderes ruinosos campan a sus anchas, jugando al truco o trato por los rincones del imperio. Tened cuidado con ofrecer caramelos rancios y chocolatinas pasadas. Bueno, a Nurgle, el señor de la descomposición, eso le agradaría bastante.
Sea como sea, dadle un me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo para que otros puedan escapar del jinete sin cabeza y llegar sanos y salvos a Halt, y sobre todo, comentad por aquí debajo vuestras impresiones. ¡Hasta la próxima!